Esto era una microscopía confocal, o sea, una reconstrucción tridimensional de lo que hemos estado hablando, donde se observa claramente, por un lado, núcleos, y por el otro lado, límites citoplasmáticos, o sea, los límites celulares. Acá ustedes tienen como una especie de pelota de fútbol, ¿ya? De esas comunes silvestres de barrio, no se meta con las del mundial. Pero se dan cuenta que tienen como cascos, mientras que acá tienen los núcleos. Juntan estas dos imágenes y van a hacer la reconstrucción tridimensional de todas las estructuras. En este caso, yo les mostraba que ustedes por fuera de un blastocisto tienen la zona pelúcida para evitar la implantación. Sin embargo, aquí les muestro a dos meningitos en los cuales se rompe y empiezan a eclosionar, igual que en un huevo, ¿ya? Entonces, cuando esto sale, queda como esto y esto queda disponible para la implantación. ¿De acuerdo? Entonces tienen que tener el proceso de eclosión de la zona pelúcida. Y hablamos de la dental implantación entre los 5 a 7 días. Acá les muestro un poco de historia divertida, ¿no? Donde ustedes saben de los siameses. Entonces acá tenemos a Eng y Chang, que fueron del 1800. Eran dos hermanos que nacieron en Siam y estaban unidos increíblemente por el apéndice cifoide. ¿Ustedes saben cuál es el apéndice cifoide? El del esternón. Solamente este cachito del esternón, que es un pedazo de cartílago. O sea, prácticamente era tomar una tijera y separarlos. Y nunca se supo, nunca pudieron. Ahora, se casaron con dos hermanas inglesas y tuvieron 5 y 6 hijos respectivamente. No me pidan más explicaciones que eso, ¿eh? Estamos en horario para menores de edad. Ahora, los sitios de implantación. Nosotros tenemos diferentes especies y eso también nos lleva a una variabilidad tremenda. La intersticial, el blastocisto penetra el epitelio uterino y se anida en la capa compacta del endometrio. Acuérdense que había una parte que volaba y otra que se quedaba abajo, ¿ya? El hombre, el chimpancé, el cobayo y los insectívoros. Ojo con esto que tenemos especies que tienden a ser supuestamente más evolucionadas al respecto. La implantación excéntrica, el blastocisto se aloja en un pliegue o fosa del endometrio donde roedores como el castor o la ardilla están presentes. La implantación central o superficial, ojo que esta es la más habitual en las especies que nos interesan, donde el blastocisto permanece en la cavidad uterina y se expande en ella ocupando todo su lumen. Piensen por ejemplo en el equimen. Luego gradualmente se adhiere al epitelio endometrial. Es la adherencia y la fijación posterior del embrión y sus envolturas en el lumen uterino, donde están los ungulados, algunos carnívoros y algunos monos. Ojo, a diferencia de esto. En este caso estos monitos son los que tienen por ejemplo cola prensil, ¿ya? Típicos los más chiquititos, esos, por ejemplo los monitos capuchinos y otras cosas, ¿ya? Los babuinos también. Este es cuando, como se llama en el perro, cuando sale como el rollo de perritos. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, en este tipo de situaciones, ustedes van a tener un embrión que está muy separado, muy dividido de la madre. Mientras que en estos otros, donde estamos nosotros, está muy unido a la madre. ¿Ya? Eso es lo que no se les vaya a olvidar. El lugar ideal de implantación es este de acá, el tercio superior. Ese es el target. Ahí sería el ideal que llegue el ovocito, recorra y se pegara en ese triángulo. ¿Ya? Pero normalmente no es así. Son muy pocos los casos que logran eso. Mi hija nació justo de ahí. Matemáticas. Y vean acá, esto es lo chiquitito. Llega el blastocito, yo les decía, el blastocito estaba rodeado de la zona pelúcida, pero ahora ya no, ahora queda disponible para la implantación. Y en el caso de la implantación humana, este macizo celular interno llega y se acerca al endometrio femenino. Ahora, en estos casos uno dice, ay, qué tierna la implantación, que aquí, que allá. Pero cuidado, la implantación que implica. Ustedes se acuerdan que por fuera estaba un trofectodermo, estaba la cavidad del blastocisto o blastocele, y además estaba el macizo celular interno o embrioblasto, que ya hablamos de que se dividía en dos hojas y permitía que esta estructura pasara de un embrión bilaminar a trilaminar. ¿Se acuerdan la semana pasada? Donde yo les decía de epiblasto e hipoblasto y después ectoderma, mesoderma y endoderma. Pero en estos momentos recién está así y empieza a implantarse. El trofectoderma se acerca al vaso sanguíneo y parece abrazarlo tiernamente, porque empieza a abrir células. Es como que al principio enzimáticamente llega y empieza a movilizar células. Pero de repente encuentra un vaso sanguíneo y parece que lo va a abrazar tiernamente y ahí lo destroza. Y hay sangre por todos lados.
¿ya? Entonces, mientras más sanguinario, mejor para el bebé. Así que Para cuidado. nutrirse. ¿Mm? Para nutrirse. Para nutrirse. Mientras más sangre obtenga, mejor. Pero por eso es considerada una cuestión que para mí es súper chocante de repente cuando la tengo que enseñar. Es el equivalente de un cáncer altamente invasivo. Todos los tipos de cáncer lo que buscan es sangre. Igual en el niño. Sin importarles nada, sin preocuparles ningún tipo de destrozo. Pero eso puede ser la causa de anemia en un embarazo. Sí. Por lo demás, esa es una de las causas de anemia. Lo que pasa es que en un principio, justamente en esta etapa, como está en este caso, tienes de repente que empiezan a integrarse al endometrio y aquí producen un sangrado transitorio. A veces también se da. Esperan la regla, sangra por un par de horas y después se corta. Y 9 meses después se enteran por qué. O sea, esa fue la implantación, literalmente. Miren acá, cómo hay un vaso sanguíneo, o ahí hay otro, por ejemplo. Y esto va así como de a poco y pareciera como un Pac-Man, que va a ir y va a consumir a ese vaso sanguíneo. Entonces ya sabemos que no es un abrazo tierno, sino que es más bien un destrozo masivo, ¿ya? Pero aquí pasó algo. Tenemos epiblasto e hipoblasto. Tenemos el trofoectoderma, pero ese trofoectoderma va a cambiar de nombre. Va a seguir siendo lo mismo, pero cambia de nombre. Y se va a denominar citotrofoblasto. Y el citotrofoblasto va a ir y va a quedar como células divididas unos al lado de otros. Cito hace referencia a células, ¿cierto? Pero estas van a liberar una secreción, que son células que no son con un límite claro, sino que son células como que se fusionan entre sí. Y esas se llaman syncytio trofoblasto. Un syncytio es una masa de células que funciona al unísono. Y esto es el syncytio. Ese syncytio se va a movilizar como una mancha voraz, intentando casi fagocitar cualquier vaso sanguíneo. Más aún, si pueden crear unos espacios como lagunas, como piscinas de sangre, todavía mejor. O sea, esta cuestión ya toma ribete medio psicópata. Pero vean acá, tenemos diferentes puntos de implantación que no son para nada los adecuados de un bebé. Estas son las alteraciones de la implantación. Vemos el más común en Chile, que era justamente el embarazo tubario. ¿Y ese bebé lo ven feliz o no? ¿Qué pasa ahí? ¿Alguien se dio cuenta? Está como muy estrecho. Siempre están estrechitos. Tiene un casado. ¿Qué tiene un casado? Niños, nadie se dio cuenta. Por ahí alguien lo dijo. Anatomía. Útero. Vagina. ¿Dónde está metido este cabro chico? Pegado al hígado. Está metido retroperitonealmente, se metió en los intestinos. ¿Cómo diablos llegó ahí? Pero llegan. Pero llegan. Se habla muchas veces que en algunas oportunidades hay contracciones. Ya saben después de qué actividades, ¿cierto? Entonces, después de esas actividades, cuando tienen, por ejemplo, multiorgasmos, pueden tener este tipo de pulsaciones que los lleven hacia afuera. Y eso termina dejándolos en cualquier sector, como acá en el infundíbulo posterior. ¿Ya? Y ahí se van a implantar a la parte que tenga más irrigación. Por ejemplo, el hígado. El problema es que cuando nazca este bebé, vamos a tener un problema serio de irrigación con la parte hepática. Pero el hígado es como el vaso, ¿no? El vaso Están al ladito uno del otro, pero no son lo mismo. El hígado, acuérdense que es un órgano detoxificador y además endocrino. Entonces va a estar pasando o recirculando toda la sangre del individuo por ahí adentro. Pero el problema es que cuando esto se desprenda, ¿cómo van a evitar que la madre se desangre? Así que ojo con eso. Miren acá. Ustedes tienen al embrioncito ahí, pero este embrioncito tiene diferentes membranas. A partir del cito y el syncytio empiezan a crecer membranas por fuera. Y entre los anexos que tienen son, por fuera, justo por encima del embrión, van a tener el amnios. Eso los rodea por detrás, así como una especie de bolsa por detrás, ¿ya? Pero por debajo, ¿se acuerdan que ya la semana pasada habíamos hablado del saco vitelino?
Pero nosotros no estamos en un huevo. No, no importa. Ustedes igual tienen saco vitelino por debajo. Los ovíparos, por supuesto que dependen vitalmente del saco vitelino. Nosotros tenemos un saco vitelino bastante pequeño que nos va a servir de manera transitoria y nos va a ayudar a producir sangre. ¿Por qué? Porque a este nivel no hay huesos largos, no hay médula ósea que produzca sangre, no hay médula ósea hematopoyética. Entonces, por lo mismo, va a estar produciéndose sangre. Pero ¿Estamos? es un corte transversal como a donde está ese circulito con el En fosforito. todos estos hay un corte sagital donde tenemos la parte cefálica y el resto del cuerpo, incluida la colita. Porque acuérdense que ustedes tienen cola hasta el día 36, después empieza a involucionar. ¿Estamos? Ojo, como tienen una implantación amplia del saco vitelino pegado a lo que van a ser las estructuras digestivas. Y como por fuera, externamente, tienen rodeando a este amnios que los va a proteger de los golpes. Pero además tienen un alantoide, que en nosotros es bastante poco relevante, pero nos ayuda a la formación del cordón umbilical. En el caso de las aves, el amnios es para guardar justamente los cristales de lo que sería la urea como desecho metabólico. Nosotros tenemos el traspaso a través del cordón umbilical de la urea, entonces no necesitamos lo mismo. ¿Ya? Es para como eliminar desechos. Es para eliminar desechos, justamente. En el caso de lo que sería un pollito, ustedes han abierto a veces un huevito y han visto que hay un puntito rojo y un puntito blanco. El puntito blanco es el alantoides, que es donde se liberan los cristales de urea. En el caso del puntito rojo era el corazón. ¿Ya? Así que ojo por ahí. Nos comimos el corazón. Sí, literalmente. Ustedes ven esto. Tienen hacia acá arriba lo que era el amnios. Hacia abajo el saco vitelino. Saco vitelino tiene que ver con nutrición, tiene que ver con la sangre, ya les dije. Y el amnios tiene que ver con la protección, como si tuvieran un globito de agua que los protege, como un airbag. ¿Ya? Y acá tienen el disco germinativo. ¿Se acuerdan de esto de acá, que era el nodo y el surco primitivo? ¿Se revisaron en la ducha o no? Varios parece que sí. ¿Ya? Entonces, ojo que aquí aparece otra membrana por fuera, pero esta es más como un fieltro, algo más resistente. Que esto es el corion que va externamente. ¿Ya? El corion va a proteger a todos los anexos antes mencionados. Primero tenía su propia bolsita de agua, pero después los otros crecen tanto que se pegan. Y por ejemplo podemos tener una placenta amniocorial. Y así vamos a hacer clasificación. Profe, aquí está el ectoplasto, En este caso tienen el epiblasto y el hipoblasto. Todavía, después van a cambiar. Cuando terminen los movimientos morfogenéticos van a aparecer. Acá nos fuimos un poquitito más al principio de nuevo, ¿ya? Pero es que ahora lo vamos a superar con creces, por eso es que esta clase queda después, ¿ya? Aquí estamos hablando de los anexos embrionarios y después vamos a hablar de la placenta propiamente tal. Oh, cáspitas, ni un solo video ha funcionado en este, pero ¿cuál es el asunto? ¿Qué es un aborto? Una definición de aborto es la separación del producto de la concepción antes de un nivel de maduración sin el cual no puede ser viable. El aborto espontáneo puede ser retenido incompleto o completo. Acuérdense que muchas veces puede quedar el concepto dentro de la hembra y este ser reabsorbido y queda como momificado. De ahí a que aparecen muchas historias del chupacabra y otras cosas, ¿cierto? No, sí es verdad. Normalmente el famoso chupacabra son perros asilvestrados que dejan la embarrada, mandan matando todo. ¿Ya? Miren acá, este sí es un corte transversal, o sea, el animalito está así, de frente y lo cortan. Y miren qué es lo que aparece adentro. Y fíjense de nuevo, es lo mismo. Está el amnios, está el saco vitelino, pero ojo el amnios se funciona como plectamnios. Va, se abre hacia atrás, se cierra acá, pero después estos cachitos de acá se van hacia adelante y lo tienden a rodear. Que confluye todo en que se cierra acá. Y aquí queda solamente una manguerita que sería el cordón umbilical. ¿Ya? La prolongación que salía en el otro... Esto queda acá y es el ombligo en el fondo. Ustedes tienen una manguerita a ese nivel que se va a proyectar reteniendo parte de lo que era el saco vitelino, que se va a llamar saco vitelino secundario. Después queda una parte del alantoide, que ya se los había mostrado, que van a ser los vasos sanguíneos, pero por fuera todo está el corion. Miren ahí, es más de lo mismo, se va cada vez cerrando más, ¿se dan cuenta? Y acá termina por cerrarse, pero queda una suerte de prolongación
hacia la parte externa. Y- Pero ahí hicieron ¿qué cosa? Una lateralización. Un segundo. La parte de la semana pasada hablábamos que teníamos a un individuo así. Y esta semana empezamos a ver cómo se pliega el embrión lateralmente y crea estos límites, crea los límites corporales de izquierda y derecha. Pero además se va a dar el caso de que tienen una incubación cefálica y una caudal. Y ahí tienen a este bebé como si fuera una media luna. La cabeza pegada, plegada. Tanto así que yo les digo siempre, peguen esta parte del mentón con el ombligo. El bebé puede. La colita aparece por acá detrás. Y el cuerpo ya se ha circunscrito y aparece el cordón umbilical al medio. ¿Estamos? Profe, ¿el Algo líquido más. vitelino se absorbe? El saco vitelino se reabsorbe finalmente. ¿Ya? Ojo que los pollitos tardan mucho más. Vamos, ¿qué se puede? No, tampoco ya me rindo con los videos, pero... El amnios está constituido por epiblastos, ¿se acuerdan que el epiblasto era la hoja superior? Células amniógenas y mesoderma extraembrionario somático. Todo lo que era el trofoectodermo más externo va a terminar transformado en mesoderma extraembrionario. ¿Para qué sirve? Evita la desecación, porque tiene líquido en su interior. Protege contra traumas. Ustedes saben que si golpean algo con agua, esto va a tender a rebotar. ¿Han estado alguna vez en una cama de agua? ¿Le han dado un golpe? ¿Ya? Y la cama de agua como que va, rebota y después se devuelve, pero disipa la energía para un lado y para otro. Nenes, les recuerdo porque ya hay por lo menos 5 en esta sala. Chatear no está permitido. Tienen la puerta, pueden salir, no hay ningún problema. Pero por favor, ahora enfóquense en la clase. ¿Estamos? Porque después no quiero lloradera. ¿Ya? Ni siquiera escuchó que estaba diciendo porque son más de 5 y se sintió atacada. Es que me están mirando. Porque es la que sigue, pues. Es que no estoy chateando, que no la entiendo. Usted vea, pero después los reclamos son a la FIFA. Acuérdense que las notas son las que mandan. ¿Ya? ¿Pasó? Entonces, forma la bolsa de las aguas, facilita la modelación del cuerpo, por eso les hablaba de cerrarse. ¿Ya? Actúa como cuña hidrostática durante el parto, evita las adherencias. Si tiene el líquido, y este líquido es como medio aceitoso, esto no se va a pegar a la periferia. Entonces, por eso evitamos adherencias. ¿Cuál es el problema? No se evitan las adherencias, por ejemplo, con el cordón umbilical. Y el cordón umbilical muchas veces puede enrollar un miembro, un bracito, y llegar a amputarlo. O se puede pegar al rostro y va a crear una cicatriz tremenda. Puede incluso quedar una parte más chica. ¿Ya? Hay un montón de situaciones que son súper complicadas. Interviene en la diferenciación de células del tubo digestivo y del aparato respiratorio. Porque este líquido amniótico va a ser respirado, va a ser deglutido y todo eso. Así que ojo con ese tipo de situaciones. ¿Ya? Y miren ahí, ¿han ido al supermercado a comprar pan? ¿Se ve igual o no la bolsita? Esto no tiene vasculatura, a diferencia del corion que sí la tiene. Miren ahí, amnios, corion. El corion, ¿ven las gotitas de sangre? Eso de ahí corresponde justamente a la parte sanguinolenta de todo el cuerpo. Y aquí vamos al corion, que es lo que protege externamente a todo, formado por citotrofoblasto, sincicio-trofoblasto. ¿Se acuerdan que eran las dos partes que emanaban? El cito es la que se ve como cuadradito, se ve cada célula y se pueden contar. El sincicio es la masa amorfa que va y agredía, rodeaba los vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos quedaban como lagunas. Pero además, miren todo eso rosadito de ahí, que es el mesoderma extraembrionario somático. ¿Se acuerdan de las diferentes capas que rodeaban a esto? Empezaron a separarse del embrión y a crear una especie de cavidad interna. Forman el saco coriónico, la parte fetal de la placenta. Todo esto es fetal, pero todavía falta la parte materna que apoya. Profe, el sincicio sería un tejido conectivo amorfo. Sí, muy bien. Y miren acá, la placenta es diferenciada, pero va a variar de especie a especie. Tienen un corion liso y un corion frondoso. En esta parte del corion frondoso es donde justamente se modifica más lo que serían las vellosidades intestinales, que ya les dije, eran cito y sincicio, que van y se proyectan de manera uniforme. ¿Estamos? Y vean esto. ¿Han visto una alfombra Chaggy? Sí. ¿Se parece o no? Se ven puros pelitos. ¿Y vieron lo que hay en la flechita ahí que parece un pirigüín? ¿Qué podría ser eso? El embrión. El embrión, pues ahí hay un humano. Miren.
Eso sería como la paleta, no, el simplicio y todo eso. Lo apago. Ahí sí. Ahí está, ya. ¿Logran ver ahí? Vean ahí. O vean. Ah, no da reflejo. Esto de acá. Sí, sí. Se ve como una cabecita doblada y una colita. Nada más. Es como un pirigüín. Y miren acá. Nos vamos a ir a la parte específica de las vellosidades coriónicas. Les quedó claro que esto parecía como una alfombra. Miren ahí. Cada una de esas vellosidades es esto de acá. Y corresponden. Miren ahí. ¿Logran ver las células diferenciadas? ¿Sí o no? Entonces esto es citotrofoblasto. Y esto de acá es sincicio-trofoblasto, que es la parte más externa. ¿Estamos? Ese sincicio-trofoblasto, ¿se logra ver los límites o se ve una parte amorfa llena de núcleos? Amorfa llena de núcleos, nada más. No se logra diferenciar más. Pero por dentro, ¿qué venía? Que yo les dije que era el antiguo trofoblasto que empieza a proliferar para los lados. Miren, mesoderma extraembrionario. Ustedes tienen un mesoderma que es la hoja intermedia, pero no tiene mucho que ver con esto de acá. Pero es muy parecido, por eso le pusieron mesoderma. Creyeron al principio que era lo mismo. Este mesoderma es el origen del tejido conjuntivo, ¿se acuerdan? Pero este mesoderma extraembrionario tiene tejido conjuntivo embrionario, que además lleno de vasos sanguíneos. Solamente prolifera una vellosidad hacia ese nivel cuando ya está lista. ¿Pero es el mesoderma es totipotencial o pluripotencial? Pluripotencial, no todo. ¿Ya? Todo lo que estamos hablando ahora son pluripotenciales. ¿Ya? O sea, logran producir algunos tipos de líneas germinales, pero no todas. ¿Ya? No van a producir un individuo completo. Y miren acá cómo se distribuyen. Tienen las vellosidades coriales y tienen el ingreso de vasos sanguíneos que fueron destrozados. Y se dan cuenta que ahí parece como una ducha, es donde está recirculando sangre. Y es sangre materna. La sangre embrionaria no se va a juntar nunca con la sangre materna. Si no, podríamos tener el aborto espontáneo. En base a eso, miren ahí estas cavidades cómo quedan. ¿Cómo vamos a ver la barrera entonces placentaria? Barrera placentaria que implica que no puede haber contacto entre sangre fetal y materna, porque si no va a haber aborto. La mayoría de mis amigos me han reclamado mucho. Hoy fui al ginecólogo, me dijo que estaba embarazada. ¡Ah, qué rico la cuestión! Pero el viejo pesado lo primero que me preguntó, ¿cuál es el grupo sanguíneo de tu pareja? Yo no sabía y se indignó. ¿Qué es pesado el viejo? Por si acaso, está viendo si le salvan la vida a su hijo o no. Y a veces parece un tanto raro que si hay una pareja, se supone bien conformada, no sepan el grupo sanguíneo de la pareja, pues, o sea, es algo medio raro, ¿ya? Son cosas más o menos básicas de saber. Detalles que le dicen. Pero miren acá, uno ve que hay mesoderma extraembrionario, hay citotrofoblasto y sincicio-trofoblasto. Pero miren además los límites. Barrera formada por sincicio, citotrofoblasto, tejido conectivo que está aquí entre medio, y además el endotelio. Estamos hablando de 4 capas en una vellosidad temprana de gestación. Pero si esa vellosidad es más tardía, miren acá, la barrera se disminuye. ¿Y en qué se transforma? Miren los vasos sanguíneos, pero un poquitito, los vasos sanguíneos se van para los lados, se redistribuyen. Entonces hacen esto más eficiente. Miren lo que pasó, el vaso sanguíneo se pegó al costado. El citotrofoblasto quedó desparramado solo en algunos sectores. Es como que nosotros dijéramos, ya, queremos salir todos por acá y queremos salir rápido. Entonces, todas las sillas de acá, todos los puestos de acá, los corremos y los apegamos a un lado. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Miren ahí el vaso sanguíneo y miren ciertamente esta parte del sincicio-trofoblasto. Miren justamente el nivel de la barrera. Barrera formada por sincicio y endotelio. Solo esos dos. Pero esto es al final de la gestación. Al inicio de gestación, al final de la gestación. ¿Por qué tiene que haber tanto cambio? Porque las vellosidades coriales aumentan muy poco, menos de un 20%. Tienen que pensar ustedes que empiezan con un bebé de unos pocos milímetros y de unos pocos gramos, hasta que llegan a un bebé que pesa 3 kilos y tiene mucho volumen. Y eso, ¿cómo lo van a solventar desde la perspectiva nutritiva? La madre no va a dar abasto. Entonces, aumentan un poco las vellosidades. Ok, pero no es suficiente. Lo que hacen es volver más eficiente cada una de las vellosidades. Si no, no resultaría un embarazo.
Profe, no entiendo eso de las vellosidades, las que están como por fuera. Están por fuera. Mira, te vuelvo a mostrar un poco la imagen. Voy a andar un poco más perdido que ahora no veo bien. Pero ¿se acuerdan que yo les decía que el corion era lo que rodeaba todo y había corion frondoso? Estos pelitos, cada uno de esos pelitos es esto. Y ahora estoy describiendo cómo estos van cambiando según el periodo de la gestación. Entonces al inicio de la gestación van a ser así. Y van a tener 4 capas de barrera. Sin embargo, al final de la gestación son así. Y miren cómo cambia. De tener vellosidades troncales y vellosidades libres, vellosidades anclas son las que se anclan. Miren acá, cómo se ramifican un montón, pero además se vuelven más eficientes. ¿Ya? Es todo lo que se puede hacer, nada más. ¿Eso va como por la placenta o no? Déjenme retroceder un poquito, ¿estamos ok? Ya. Miren acá, las vellosidades coriales están solamente en el corion frondoso, que es esa parte de acá abajo. ¿Ya? Ahora entiendo todo. ¿Quedamos ok con eso? ¿Todos estamos bien? Ya. Veamos entonces, porque aquí hay 2 clasificaciones. Una vellosidad primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué implica? La evolución desde tener cito y sincicio trofoblasto. Después aparece el mesoderma extraembrionario y el mesoderma extraembrionario prolifera en vasos sanguíneos. Esta evolución se da todo en una vellosidad temprana, primaria, secundaria y terciaria. Esta es vellosidad de inicio de gestación y de término de gestación. Esta ya se las había mostrado con las diferencias que hay entre la barrera. Esta tenía las 4 capas, esta tenía 2. ¿Estamos? Entonces, miren acá, al inicio de la gestación tienen sincicio trofoblasto por toda la periferia y citotrofoblasto también. Tienen los vasos sanguíneos, pero todos están distribuidos libres en cualquier lado. Pero pasamos a otra etapa donde van a tener que citotrofoblasto se fue solamente a unos rincones. Esto creció mucho o se distribuyó mucho más. Por eso no alcanza a cubrirlo todo. Pero el sincicio siempre va a estar. Sincicio permanece. Pero es más, el sincicio sabe que esos núcleos causan distancia, causan más daño que beneficio. Entonces los acumula en ciertos sectores. Es como que los acumulara todos a un rincón donde todos pueden pasar más libremente. La gracia es la comunicación. Pero además, los vasos sanguíneos se fueron todos para el borde. Y se dan cuenta que quedan pegados el endotelio del vaso sanguíneo solamente a un sincicio. Entonces tenemos zonas alfa, zonas beta donde se acumulan citotrofoblastos y hay nudos o nodos sinciciales. Son los 3 sectores que se van a reacomodar en estas vellosidades. Les aconsejo revisar eso. Ahí sería como el citoplasma o como una prolongación del citoplasma con el endotelio. Cuidado, solamente queda citoplasma y las membranas celulares, pero todos los núcleos se van a un rincón acá. ¿Ya? Por otro lado, tenemos los vasos sanguíneos que se fueron toda la periferia. Pero las células del citotrofoblasto, recuerden ustedes que hacían como una suerte de pared, como que se establecían al medio para mantener abiertas esas vías. Pero después pierden funcionalidad. Entonces todas se acumulan como a un rinconcito. ¿Ya? Y no conforme con eso, los núcleos también hacen lo mismo. Y por eso, la zona de los núcleos del sincicio se llaman nudos sinciciales. Las zonas donde tienen el citotrofoblasto se llaman zonas beta, que no son tan importantes. Mientras que las zonas alfa son las de intercambio masivo. Y ese intercambio tiene que ser muy fluido para que mantenga la gestación en desarrollo. ¿Estamos bien por ahí? Y miren acá imágenes. ¿Ven nudos o nodos sinciciales? Sí, ¿Ven zonas beta o zonas donde hay citotrofoblasto? Miren ahí, ahí está rotulado, pero también hay ahí o hay en ese lugar, ¿cierto? Hay varios lados por lo demás. Pero las zonas alfa, busquen los sectores con sangre y miren acá cómo se ve una telita muy delgadita, donde la sangre del embrión va a estar muy cerca a la sangre de la madre, pero nunca en contacto. Nunca en contacto, ojo con eso. Muy cerquita acá, zona alfa. Acá donde puede haber una zona alfa, la verdad es que en este corte no se ve zona alfa porque se ve el vaso sanguíneo al medio, pero aquí sí se ve que hay una comunicación fluida. Miren acá, están al ladito, ahí también están al ladito. Pero ¿Se dieron cuenta? abajo, ¿qué pasó? En esta parte.
En esta parte había otras estructuras que corresponden al endometrio, ¿ya? Esto solamente era vellosidad, pero quedaron fragmentos de endometrio, la decidua basal que se llama, ¿ya? Y si todavía tenían dudas, ahí tienen un acercamiento a lo mismo. Zona alfa, zona beta. Nudo o nodo sincicial. ¿Por qué me quedó en blanco esa parte? Bueno. Saco vitelino. Yo les dije que el saco vitelino pierde mucha importancia, pero no por eso no existe. Endoderma y mesoderma extraembrionario esplácnico. Pero el detalle ¿cuál es? Miren ahí. Esa pelotita de ahí es el saco vitelino secundario. Eso es lo que quedó después de que se escotó el cordón umbilical. Quedó un pedacito, como un globito, como un lollipop. Pero miren lo más importante que uno pone. Aloja las células germinales primordiales durante un tiempo. ¿Qué son las células germinales primordiales? Hay dos células que quiero que se metan en la cabeza ahora. Igual como va a aprenderse lo que era el epitelio de la tráquea, ahora se tienen que aprender estas células. Unas son las células germinales primordiales y las otras son las células de la cresta neural. ¿Estamos? Apréndanselas, después vamos a ir hablando. Células germinales primordiales significa que son células que van a dar paso a los gametos de nosotros, ya sea finalmente, como producto final, a los folículos o a los espermios. Sin eso nosotros no vamos a tener caracteres sexuales secundarios ni vamos a completar nuestro ciclo de vida, que es prolongar nuestra genética en diversas generaciones, ¿cierto? Es el lugar donde se forma la primera sangre y los primeros vasos sanguíneos. De ahí prolifera todo para que haya circulación sanguínea. Es el techo del saco vitelino, participa en la formación del tubo digestivo. Acuérdense que si está por acá debajo y después es reabsorbido, a nivel del ombligo queda todo cerrado. Ónfalo hace referencia justamente a saco vitelino y a la parte digestiva en conjunto. Profe, por el lado de las células. Células de la cresta neural. Esas tienen que ver con el sistema nervioso, pero las vamos a ver en semanas sucesivas. Aunque ahora creo que algo mencionamos. Ah, ya me agoté, parece que ningún video de esto funciona. Neural. Bueno, acá vemos una parte donde, ¿se acuerdan que en la clase anterior yo les decía, pasamos de un disco a algo como una oruguita? Y miren la parte cefálica y la parte caudal. Ahí está el nodo y el surco primitivo. Estos chiquillos, de ahí, esto mismo. ¿Ya? Es el pompis ahí. Faltan las patitas, no hay piernas todavía.